Esa es, ok, esa es una posibilidad que empiece o que a partir de que en la puerta de San José caminemos una cuadra, en la puerta de la prepa 2 caminamos una cuadra, podríamos haber llegado a San José. Pero ¿qué pasa si nos encaminamos del otro lado? ¿A dónde llegaríamos? A la esquina Pues a la papelería. prácticamente exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros indicamos una distancia, si no indicamos hacia dónde vamos caminando, simple y sencillamente podríamos no saber exactamente de qué nos están refiriendo. Los dos tipos de magnitudes que encontramos, y esto sí es importante entenderlo, los dos tipos de magnitudes que encontramos en física son magnitudes escalares y vectoriales. Cuando yo les digo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hacen de su casa a la escuela? 15 minutos. 15 minutos, todo mundo se da una idea. Minutos. Entonces, ¿qué son 15 minutos o 20 minutos, media hora, 40? No sé. En esa parte, esa es una magnitud escalar. Significa que el tiempo simplemente lo vamos identificando nosotros de esa manera. La cantidad, por ejemplo, 15, y la unidad, minutos. Cantidad y unidad, eso es todo lo que conocemos de esa magnitud, y con eso nos damos cuenta de que es una magnitud escalar, chicos. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a ir a una velocidad de un barco va a una velocidad de 30 nudos por hora. Conocemos la cantidad, la magnitud, ya la conocemos ahí, pero es una magnitud vectorial, porque si no conocemos hacia dónde va ese barco, después de una hora no sabríamos a dónde va o a dónde llegó. ¿Me estoy explicando? Las cantidades escalares, repito, las cantidades escalares son fácilmente identificables a partir nada más de la cantidad y de la unidad. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que estamos viendo en la presentación electrónica, dice, un insecto se mueve sobre un papel cuadriculado que se encuentra en un escritorio sobre una línea diagonal a la cuadrícula. ¿Se podrá conocer dónde se encuentra después de que recorrió 3 centímetros? ¿Es posible que se encuentre en la posición inicial? Claro, ¿no? En uno de los ejercicios que les pongo en un foro, les pongo un ejercicio muy simple de un caracol. Lo van a tener que leer, ahorita se los explico más adelantito, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, para que vayan entendiendo un poquito más, los temas centrales con los que estoy o con los que estamos aplicando este ejercicio, déjenme ver si aquí los tenemos para que lo vean ustedes de una vez. Va a estar acá, se me hace. Ok, fíjense. Ah, por cierto, los que les fue bien en su ejercicio de la recapitulación, felicidades a los que trabajaron. ¿Ya vieron sus calificaciones, por cierto? Bueno, vamos a ir. Ya está el capítulo 5, ya está abierto. Vamos a verlo como un estudiante para que no sea complicado. Entonces, el capítulo 5, la parte de introducción a vectores, los temas centrales explican precisamente las magnitudes escalares y vectoriales. Por ejemplo, en las escalares estamos hablando de temperatura, masa, tiempo, distancia. ¿Se fijan? Pero en cambio, las vectoriales, les decía, necesitamos conocer magnitud, dirección y sentido. O módulo o magnitud, la dirección y el sentido, hacia dónde se va involucrando ese vector. Entre los elementos que podemos ver como son magnitudes vectoriales, pues existe la velocidad, ojo, la velocidad, no estoy hablando de la rapidez es escalar, la velocidad es vectorial. La aceleración, un campo eléctrico, una intensidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en precisamente se explica en esta parte de los temas centrales, tenemos los elementos básicos que tiene un vector. Tiene un origen, desde donde se aplicó, se le llama también punto de partida o origen, la dirección hacia dónde es aplicado, si se fijan,
¿Con qué ángulo de dirección está? Pensemos en un ángulo de 360 grados. Entonces, cualquier ángulo que nosotros digamos, por ejemplo, siempre se referenciará en este lado, que es el este. Si de aquí a acá estamos hablando que hay 45 grados, entonces son 45 grados, exactamente es entre el este y el norte. Estamos hablando del noreste. Y así sucesivamente como una rosa de los vientos. ¿Sí saben qué es una rosa de los vientos, chicos? Para no explicarlo. Sí. Ah, bueno, Sí. ok. Sí. Perfecto. Entonces, como si fuera una rosa de vientos, los ángulos se van a estar observando de esa manera. En la vida real podemos ver muchos momentos que son representados por vectores. Por ejemplo, en esta figura, fíjense los vectores, cómo se podrían representar. Son los vectores de fuerza. Yo sé que algunos chicos van a decir, así estoy yo de mamá o no, a los chavos. O las chicas van a decir, ah, qué bien está ese mono. Pero bueno, chequen, observen los vectores cómo están identificados. Es un vector de fuerza indicado por una flecha. ¿Sí los ven? Sí. Igual, de este lado, un vector de fuerza Sí. indicado por una flecha. ¿Soy claro hasta ahí? Sí. Sí, Órale. Perfecto. En ese mismo sentido, hay clasificaciones de vectores. Los vectores, por ejemplo, que se llaman coplanares, que son los que se encuentran en un solo plano. Estamos hablando, por ejemplo, en su mesa, en su escritorio o en donde ustedes estén trabajando, nada más es un solo plano. Estamos hablando en eje X y en eje Y. En el eje X y en el eje Y. Y en este caso, por ejemplo, en la figura se puede observar que el vector de fuerza que es aplicado por la joven al sostener la pesa, al mismo tiempo se puede observar la representación del vector de fuerza de atracción de la Tierra que es aplicado por el peso de la pesa. Estamos hablando que el peso, pues obviamente la gravedad jala a la pesa hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y la fuerza de la chica hacia arriba está jalando. Entonces tenemos ahí dos vectores, que en este caso tanto son coplanares como colineales. Ahorita les voy explicando esa parte también. Vectores concurrentes. Los vectores concurrentes han visto que llegan en los muelles, por ejemplo, unos barcos grandotototes y ya no se pueden ellos mover. No sé si han fijado cómo los manejan. Cuando los barcos grandotototes de gran calado, así se les llama, de muy, muy, muy grandes dimensiones, llegan a un muelle, lo que hacen es que son anclados a través de remolcadores. No sé si los han visto. Son lanchitas, llamémosle así, lanchitas chiquitas que van manejando el barco grandotote. De tal manera que entonces es mucho más seguro desplazar un barco grandote ya dentro del muelle de un lado a otro a través de los remolcadores. Observen entonces en la figura cómo un barco muy grande y que es anclado con tres remolcadores chiquitos, ¿sí los ven? Tienen líneas de acción, por ejemplo, este remolcador, el remolcador número 1, está con una línea de acción hacia el noreste, si lo estamos viendo desde este punto de vista, el remolcador 2 al este y el remolcador número 3 al sureste, a la mitad. Si ustedes se fijan, las líneas de acción cruzan hacia el mismo barco grandote o al buque. Esto precisamente son vectores concurrentes. Un vector de fuerza que es con este remolcador, otro vector de fuerza con este otro remolcador y otro vector de fuerza con este otro remolcador y cruzan en un solo punto. Eso es la característica de que las rectas de acción están en un mismo punto. ¿Soy claro con los vectores concurrentes? Sí. Órale. Vectores colineales. Ojo, llamamos así a todos aquellos vectores que son paralelos a una misma recta. Como podemos ver, una señal de tránsito donde indica que existe una doble vía. Por ejemplo, los colineales están sobre una misma línea de acción. ¿Qué significa? Por ejemplo, si vamos desplazándonos en una calle y nosotros vemos un carro que se va desplazando, pasa a un lado de nosotros y por esa misma calle puede pasar otro carro, pero del lado sentido contrario. Entonces, toda la calle tiene dos sentidos, llamémosle al sur y otro al norte.
o uno al este y otro al oeste. Entonces, al tener dos líneas o dos sentidos, estamos hablando de que entonces los vectores son colineales, tienen la misma línea de acción. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Órale. Sí. Ahora, ¿cómo se representan los vectores? Los vectores o las cantidades vectoriales se representan muchas veces con una A negrita o también con el valor de esta encerrada en barras verticales. Se simbolizan, ojo, con una rayita encima, una flechita. Por ejemplo, una magnitud de posición, de velocidad, de fuerza, todos estos con una flecha en la parte de arriba. Y las escalares no es necesario representar con este símbolo. Por ejemplo, la masa, una M, el tiempo, temperatura, energía. ¿Se fijan? Los símbolos son un poquito diferentes. Entonces, las cantidades vectoriales se resuelven o se solucionan de esta manera. Observen un detalle importante. Dice vector libre. Si podemos cambiar el origen del vector sin que afecte el significado físico de este, como ocurre, por ejemplo, con el peso de un objeto, se dice que tenemos un vector libre y se puede aplicar en diferentes lados. Yo les pregunto, por ejemplo, cuando ustedes están empujando un carro, ¿alguien de ustedes ha empujado de pronto un carro porque se descompuso? Sí. Entonces, el vector de fuerza que ustedes Sí, profe. aplican, el vector de fuerza que ustedes aplican al carro, si ustedes se fijan, si se colocan en un lado o en otro, ese vector de fuerza puede ser transferido o dibujado, representado gráficamente de un lado a otro del automóvil. Esto es, si nosotros ponemos el vector en la parte de atrás del automóvil, también puede ser representado un vector en la parte de adelante, como si se estuviera jalando. De hecho, jalar y empujar con las mismas condiciones, estamos hablando con el mismo ángulo de inclinación, no con ángulos de inclinación separados, diferentes, no, ahí sí no, pero cuando es jalamos y empujamos es exactamente igual, pero con los mismos ángulos de inclinación, o sea, 0 grados. Si ya tiene un ángulo de inclinación, pues ya generamos un peso más al objeto cuando lo empujamos, porque empujamos muchas veces hacia abajo. Y cuando jalamos, generamos también un ángulo o una inclinación hacia la parte de arriba, quitándole un poquito de peso y haciendo más fácil que lo podamos jalar. Pero bueno, reitero, con el mismo ángulo de inclinación de 0 grados podría ser exactamente igual. Ok, bueno, estos son los temas centrales. Este es el tema central de lo que es precisamente la parte de física. Si nos regresamos a esta presentación electrónica, ojalá que le puedan echar un ojito, empiecen a leer un poquito más sobre estos elementos. Fíjense, las magnitudes escalares, eso es lo que nos dice el libro de Gutiérrez, el libro de 2010 en Gutiérrez, dice magnitudes escalares. Es una magnitud que queda completamente definida por su magnitud, es decir, por su número y por su unidad. Las magnitudes vectoriales es aquella que para quedar completamente definida, además de dar su magnitud expresada en números y el nombre de la unidad, requiere que se dé la dirección, el sentido y el origen o el punto de aplicación. Si nosotros observamos, las magnitudes vectoriales están caracterizadas por número y magnitud, dirección y sentido. Estos son los vectores. En cambio, las escalares se caracterizan nada más por una unidad y por su magnitud, la masa o el tiempo, como lo habíamos comentado al principio. Ok, vienen más ejemplos cómo está referenciado. La representación gráfica de un vector, ya lo vimos ahorita en las imágenes, cuando las dos personas están levantando pesas, podemos hacer esa representación gráfica, que no es otra cosa más que con un segmento de recta. ¿Se fijan? Un segmento de recta que está dirigido y que dependiendo del punto de aplicación, el ángulo y obviamente el módulo, con esto podemos conocer o caracterizar nuestra magnitud vectorial. Si nosotros manejamos, por ejemplo, un vector, una flecha más pequeña hacia a la mitad, por ejemplo, de esto, pues estamos representando la mitad de la cantidad de ese módulo o de ese vector. Por ejemplo,
Imagínense que aquí estamos representando 15 newtons. 15 newtons, si nosotros estamos haciendo una gráfica, en esto una flecha con su saeta y el punto de aplicación, nosotros al decir 15 newtons estaríamos precisamente indicando el tamaño. Pero ¿qué pasa, chicos? Cuando yo quiero representar 30 newtons, pues entonces la flecha será el doble de tamaño. ¿Me estoy explicando? Sí. Si yo quiero representar 5 newtons, ¿cómo quedaría entonces el tamaño de esa flecha? 10 newtons. Si yo quiero representar 5 newtons, si ahorita la flecha que está aquí, que yo estoy enseñándoles aquí, que está esta flecha, por ejemplo, si yo quisiera que fuera, déjenme ver a ver si tengo una opción de puntero, aquí está. Por ejemplo, esta flecha de aquí a aquí son 15 newtons, pero ahora, si yo quiero decir que voy a representar 30 newtons, los newtons les recuerdo que es la fuerza en el sistema internacional. Entonces, si yo quiero representar 30 newtons, pues ahora será no solamente de aquí a aquí, será de aquí hasta acá, el doble de tamaño. ¿Me estoy explicando? Sí. Sí, profe. Órale. De ahí, si yo les digo, yo quiero representar ahora 5 newtons nada más, ¿de dónde a dónde será? Una tercera parte de la Correcto, flecha. correcto. Sería de aquí a aquí nada más, una tercera parte de la flecha. ¿Me estoy explicando? Entonces, la representación gráfica de un vector se hace con una flecha, con una escala, y se indica la dirección hacia dónde está específicamente este vector. ¿Ok? Aquí podemos empezar a ver algunos elementos. Chequen, ¿eh? La trayectoria, para que vayan viendo, estos son conceptos básicos de los vectores. Resolver y aplicar ya problemas de vectores, los veremos hasta la siguiente semana. Ahorita hay que entender todos los conceptos básicos. La trayectoria es el conjunto de puntos en el espacio que ocupa un cuerpo a través del tiempo. Por ejemplo, esta hormiga, una hormiga en movimiento, pues tiene toda esta trayectoria. Es una trayectoria errática de un lado a otro, buscando todos estos elementos. Este es el camino recorrido, se le llama trayectoria. Pero el espacio recorrido es la medida de la trayectoria que describe un cuerpo. O sea, imagínense, es toda esta distancia que recorrió. El desplazamiento, ojo, es el cambio de la posición de un cuerpo que se mueve de un punto inicial a otro final. Nada más. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, si la hormiga inicia aquí y aquí está el punto final, punto inicial y punto final, entonces el desplazamiento será solamente de aquí a aquí y en línea recta. El vector de desplazamiento será nada más de aquí hacia acá. ¿Me estoy explicando entonces, chicos? Sí, maestro. Sale. Muy bien. Continuamos entonces. Si se fijan, cualquier objeto, si tuviéramos nosotros y que inicie su trayectoria de este movimiento, con este movimiento para un lado y para otro, etcétera, etcétera, su desplazamiento será del punto C al punto D. El vector de desplazamiento, ahí lo tenemos desde la C hasta la D, en color rojo. ¿Sale? Ok. Ustedes váyanme diciendo aquí, por ejemplo, ¿la magnitud, tiempo, es escalar o es vectorial? Escalar. Exacto, escalar. ¿La magnitud masa? ¿Escalar? Escalar también. Acuérdense, por ejemplo, si nos dicen, ¿cuántos kilos de tortilla se comen a la semana? 1 kilo de tortillas. Todo el mundo se identifica 1 kilogramo y se acabó, ¿no? Con eso, si nada más conocemos la cantidad y la unidad y con eso entendemos de qué estamos hablando, ahí sí es una cantidad escalar. Si yo les digo la velocidad Vectorial. vectorial, la velocidad necesitamos indicar la cantidad, pero también en qué sentido va.
para poder indicar entonces o entender más fácilmente de qué estamos hablando. Y la velocidad se diferencia de la rapidez, chicos. La rapidez solamente es la parte escalar de la velocidad. Vuelvo a repetir, solamente es la parte escalar de la velocidad. La rapidez nada más con que entendamos 3 kilómetros por hora. Con eso identificamos. Pero si queremos ver la velocidad, tendríamos que decir 3 kilómetros por hora al norte, 3 kilómetros por hora al noreste, 3 kilómetros por hora a 30 grados con respecto del este. ¿Soy claro entonces en esas dos partes? Sí. Órale. Fuerza, ¿es escalar o es vectorial? Escalar. No es vectorial. ¿Por qué? Porque tenemos que indicar, imagínate, una chica, un chico, a ver quién está de aquí, Leonardo. Leonardo le da un beso a Itzel e Itzel le responde con 3 kilogramos de fuerza. ¿Qué fue lo que hizo Itzel? Reaccionar. Por eso, pero le responde a Leonardo con 3 kilogramos de fuerza. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Itzel? Fuerza. Sí, pero ¿qué hiciste? Golpear, ¿no? Fíjate, esa es una. Esa es una, pero ¿qué tal si le responde jalándolo hacia ella más fuerte? ¿Me explico? La fuerza tiene que indicar hacia dónde va para entender un poquito más de qué se trata. Si dice Leonardo, le contestó golpeándolo, pues es una fuerza de un lado a otro. Pero si lo atrajo con esa fuerza hacia ella, pues entonces no lo golpeó, ¿no? Le recibió y le dio un beso más fuerte. ¿Me explico? La Sí. fuerza tiene que indicar hacia dónde va también. ¿Checan? Por eso es una magnitud vectorial. Ok, ya dijimos de la rapidez. Temperatura. ¿También es vectorial, vectorial, no, maestro? La temperatura, si decimos estamos a 20 grados, Sí, ya. ¿es entendible? ¿Es entendible solamente? Sí, ¿verdad? Entonces es escalar. La presión. Vectorial. Cuando hablamos de una presión, por ejemplo, está a 32 libras las llantas de un carro. ¿Está entendible o no? Sí. Entonces es escalar. El volumen. Vectorial. Tampoco, es escalar. Volumen, si se fijan, por ejemplo, decimos el tamaño de mi tinaco es de 10 metros cúbicos de agua. 10 pies cúbicos de agua. Entonces estamos hablando de algo muy entendible. No hay necesidad de hacia dónde va. ¿Se fijan? El trabajo mecánico, ¿es escalar o es vectorial? Ese sí es vectorial, ¿no? Ese sí es vectorial, definitivamente, porque se debe de indicar hacia dónde se está aplicando ese trabajo para poder entender si hay un desplazamiento, si hay una energía, si hay una rotación de energía, si hay una transformación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ya más o menos se dieron una idea de cómo funciona. Esto es un ejercicio para ustedes solitos. Si se fijan, dice, dibuja un vector horizontal con sentido hacia la izquierda y con una magnitud de 15 metros por segundo. Nota, indica la escala utilizada. Entonces, si se fijan, lo voy a hacer yo aquí en un documento de Word, muy fácil, rapidito. Vamos a abrir uno nuevo. Si yo quiero dibujar, me está pidiendo un ejercicio, un vector horizontal con sentido a la izquierda y una magnitud de 15 metros por segundo. Bueno, pues entonces puedo yo utilizar alguno de los elementos que tenemos aquí. Déjenme ver, aquí están las formas. Y sabemos que puede ser una flecha,
de bloque. Y la escala, yo que utilizaría, ojo, fíjense, vamos a ver. Si yo aquí tomo por centímetros, estoy empezando en centímetros aquí, entonces es 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Voy a representar 15 metros. Entonces podríamos alargar esto hasta aquí. Mi escala que estoy utilizando aquí son 15 metros por segundo, es un vector de 15 metros por segundo, y la escala que estoy utilizando es 1 centímetro, representa 1 metro por segundo. ¿Estoy siendo claro? Sí. Observen la parte de acá arriba, la escala que estoy utilizando. Si yo quisiera hacer un vector más pequeñito, pues hago una escala al revés, muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, podría hacer esto. Estoy representando aquí 5 centímetros, que me va a representar cada centímetro 3 metros por segundo. Aquí van 3 metros, 6, 9, 12, 15 metros por segundo. Entonces aquí mi escala sería 1 centímetro es igual a 3 metros por segundo. ¿Estoy siendo claro, chavos? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Otro vector, un vector vertical con sentido hacia abajo y con una magnitud de 9.8 metros por segundo. Igual, vamos a insertar otra forma verticalmente hacia abajo. Igual, vuelvo a jugar con las escalas desde aquí. ¿Se fijan? Vamos a empezar, por ejemplo, este lo puedo mover a un ladito para ya trabajar acá. Bueno, vamos a dibujar este aquí, ¿no? A partir de el 2, pensando que estuviera así. Aquí lo hago nada más así para que ustedes lo vayan entendiendo. Si yo quiero representar desde el 2, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi 10. 9.8. Ya estoy representando entonces ahí una escala de 1 centímetro es igual a 1 metro por segundo cuadrado. Y está vertical con sentido hacia abajo. ¿Soy claro, chavos? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí para que si quieren ustedes empezar a hacer algunos ejercicios, vean, por ejemplo, en un plano cartesiano representa los siguientes vectores. 6 newtons en la dirección de 75 grados. Bueno, entonces imagínense que vamos a tener, voy a borrar estos ahorita. Tenemos un plano cartesiano. Obviamente este no es el programa para poder hacer este tipo de cosas, pero no importa, vamos a hacerlo así. Imagínense que ese es mi plano cartesiano, mis 45 grados, perdón, 75 grados, pues entonces el vector tendría que ser algo así, ¿no? Insertar otra forma. De aquí a aquí tendríamos que representar los 75 grados y entonces el vector más o menos iría como por acá. ¿Se fijan? 75 grados tendrían que ir de aquí a aquí. Vamos a insertar un cuadrito. $75. Este es el ángulo que tendríamos. ¿Me estoy explicando, chavos? Y Sí. ahora dice 6 Sí. newtons. Pues entonces estos 6 newtons yo tendría que ver, a ver, 6 newtons, ¿sí funcionarán estos 6 newtons? Hacemos una escala primero, por ejemplo, aquí del 4 al 10. Hasta ahí serían mis 10 newtons, ¿no? Entonces, este es el juego que voy a tener que hacer para girarlo ahora de este lado. Y mi escala ya también. Ahora, ¿está claro este? Este otro,
Vamos a ver, 8 kilómetros en la dirección 125 grados. Estos, si pueden hacerlos mejor en la libreta, pues es mucho más fácil para que realmente vean la escala. 8 kilómetros, pues entonces ahora mi plano cartesiano, fíjense, dice, en la dirección 125 grados. 125 grados siempre debe de haber desde aquí, desde el este hasta el otro lado. Entonces, ¿qué significa? Mi plano cartesiano va a cambiar ahora. Lo voy a poner así. Y mi vector, su origen aquí, 135 son como 125. Ahí está. Para que el ángulo venga de aquí hasta acá. Déjenme ver si puedo meter una forma. Aquí está. Ese sería el ángulo de 125. ¿Quedó claro, chavos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Pues entonces ahí hay algunos ejercicios. Si quieren empezar a trabajar con ellos, si hay dudas, el jueves las resolvemos a las 12 del día y por lo pronto les voy a explicar rapidito lo que van a hacer en la plataforma. Ya vieron entonces los temas centrales de qué se trata y de ahí lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Un foro donde primero van a tener que hacer algunos detalles del caracol que les decía. Miren, un caracol decidió un día trepar a un poste cuya altura es de 10 metros. Durante el día subía 3, pero durante la noche, mientras se dormía, se bajaba 2 metros. ¿Cuántos días necesitó el caracol para llegar al punto más alto? ¿Cuál era en ese momento el desplazamiento del caracol con respecto al pie del poste? ¿Cuál es la distancia total recorrida por el caracol? Sin importar si algunas partes del poste las recorrió despierto o dormido hasta llegar al punto más alto del poste. Con esto van a ir empezando a entender una cosa. Una cosa es la distancia recorrida y otra es el desplazamiento. ¿Cuál sería el desplazamiento que tuvo, chavos? Que fue desde abajo hasta llegar. Exacto. Desde abajo hasta la altura, 10 metros. Pero si se fijan, la distancia recorrida el primer día, ¿cuánto fue? 3 metros. Según son 3, pero baja 2. Dormidos, así que nada más hizo un. Exacto, pero entonces ahí ya va recorriendo 5 metros. El segundo día vuelve a recorrer otros 5 metros. El tercer día vuelve a recorrer otros 5 metros, ¿sí o no? Sí. Oh, precisamente porque subía y bajaba, subía y bajaba. Pero aquí es donde hay que ir entendiendo. Esa es la distancia recorrida y el desplazamiento que realizó al cabo de todo el experimento de este caracol, pues simplemente fueron 10 metros. ¿Sale? Van haciendo entonces este foro y ahí platican y especifican estos elementos. Ustedes. Segunda tareita. Van a tener que hacer 3 fotografías. Donde toman ustedes una foto y así como hicimos con los chavos que estaban levantando pesas, así van a decir dónde hay vectores colineales, coplanares y concurrentes. Y nada más mandan las fotos en un archivito. Y la 3, una pequeña autoevaluacióncita de los conceptos básicos de los vectores. Dudas, chavos, de lo que tienen que hacer esta semana. No, profe, ninguna. Maestro, Maestro. Sí, dígame. al mandar las fotos van a ser en PDF. Sí, por favor, Sote, en PDF. Las fotos de nosotros, Ok. ¿verdad? No, pues de quien sean, si quieres hacer, o sea, ves e identificas, por ejemplo, el carro, cómo se mueve de un lado a otro, le tomas la foto y encima con tu editor ahí de texto, con tu editor gráfico de tu celular, le pones una flecha. ¿Cuáles son los vectores concurrentes que identificas? ¿Cuáles son los coplanares? ¿Cuáles son los escalares? ¿Sale? Sí, gracias. Colineales concurrentes, perdón. ¿Sale? ¿Alguna duda más, chavos? Y también lo podemos dibujar. Claro, también, sin problema. Gracias. No, hombre, más bien gracias a ustedes, qué bueno que estuvieron un ratito.
Sé que de pronto es difícil, pero ya ven que trato de no dejarles demasiada tarea para que puedan tener tiempo suficiente. Necesario comentarles lo siguiente. Si el laboratorio de física ya les había puesto ahí, en donde hicieron el ejercicio de recapitulación, ya montaron ahí la otra práctica, chavos, ¿eh? Hay que trabajar con ella. Y no sé si en esta semana en esta otra semana, monten lo de la práctica, ¿vale? La nueva práctica de laboratorio. Entonces, para que ya estén ahí al pendiente trabajando. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Pues es un gusto saludarlos, chicos. Muy buenas tardes. El jueves nos presentamos ahí en la sesión de dudas, por si hay dudas, que espero que no haya muchas. Y si no, volvemos a hacer lo siguiente. Próximo lunes hacemos otra sesión también, más o menos en este horario, para cualquier detalle que tengan y presentarles las nuevos materiales. ¿Sale? Ok, gracias. Maestro, gracias. Gracias. Gusto en saludarlos. Gusto en Adiós. saludarlos. Hasta luego. Gracias, maestro, que Bye. esté bien. Hasta Gracias, luego. Se maestro. cuida. Muy buenas tardes. Saludos a todos.